diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, camino a Dios, todo consumado es. El velo rasgó, camino a Dios, todo consumado es. El velo rasgó, camino abrió, todo consumado es. Una tormenta o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual como en tu Jesús. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, camino abrió, todo consumado es. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Amén, gloria a Dios. Amén. Qué bendición, Marbelis, escucharte y dar ese testimonio hermoso de parte del Señor allí, que la obra de Dios está en marcha en tu casa, en tu familia. Sabemos que Dios está haciendo cosas grandes en cada familia, en cada casa. Por eso honramos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y así en la presencia del Señor, en medio de esta adoración hermosa que hemos tenido, en medio de este tiempo hermoso de alabanzas, bendigo la vida de todo aquel que está aquí presente, como todo aquel que va a escuchar esta audioprédica, como todo aquel que en este momento puede estar allí escuchando los audios y no puede de pronto compartir el Meet, pero sí puede escuchar los audios. Bendigo la vida de cada uno de los que en algún momento disponen su corazón para entrar en la presencia del Señor, para permanecer en la presencia de Dios, para venir al altar de la gracia, al altar del oportuno socorro y disponernos también a cada pastor, cada líder del ministerio, cada servidor, cada servidora, Dios Todopoderoso, le siga sustentando, fortaleciendo, siga avivando
aún a los jóvenes que se están disponiendo también, todos aquellos que el Señor está allí añadiendo, a todos los que están allí de una o de otra manera poniendo ese grano de arena allí y de esa labor tan gloriosa en la restauración que Dios está efectuando en este tiempo. Y sabemos que Dios no tiene límites, que Él está haciendo una obra tan grande, tan poderosa. Él no tiene límites ni siquiera aún en medio de esta pandemia, de estas situaciones difíciles que están pasando y que se está viviendo. Dios guarda a nuestras familias, Dios guarda y aún así nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad de seguir compartiendo la palabra del Señor, impartiendo la semilla. Por eso bendigo la vida también de cada pastor que se dispone, de cada líder que se dispone a transmitir la palabra, los devocionales en la noche también, las intercesiones en la mañana, que puedan cada uno retomar fuerzas nuevas y poder añadir a lo que el Señor trae para nuestras vidas, ese esfuerzo, ese fortalecimiento, ese yo me dispongo con anhelo, con voluntad a hacerlo para seguir intercediendo, para seguir clamando, porque el altar de la intercesión tiene que ser más avivado, tenemos que estar allí fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque hay testimonios grandes, respuestas grandes de Dios, moveres de Dios en las casas, en las familias, hermanos amados. Dios se está moviendo con poder, Dios está haciendo una obra de restauración. Él tiene que trabajar muchas veces duramente en nuestros corazones para ablandarlos, pero es con el fin de acercarse a nosotros cada vez más el Señor y de impartirse de esa manera a nuestras vidas, de que le conozcamos, de que le entendamos, de que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Por eso es que el Señor muchas veces se acerca, Él golpea la puerta y llama y nosotros de alguna de otra manera allí el Señor pone el querer como el hacer, porque todo viene de Él, para abrir la puerta del corazón, para empezar a abrir la puerta del corazón y recibir de Dios lo que el Señor quiere, que nosotros recibamos esa vida eterna, esa llenura de la presencia de Él. Amén. Y bendigo a cada uno de mis hermanos y empezamos con la palabra del Señor y voy a predicar bajo el tema el poder de la negación y vamos a mirar en Lucas el capítulo 18, el versículo 18. Vamos a mirar allí, Lucas capítulo 18, el versículo 18, el poder de la negación. Le pido al Espíritu Santo de Dios que tome mi boca en este momento, que sea Él el que imparta esta palabra que la ha puesto en mi corazón. Tenía 2 palabras, pero el Señor me dijo que era esta palabra en este día. Entonces, siendo obediente a lo que el Señor quiere que transmita, voy a ser obediente a lo que Él quiere que se transmita. Y me someto a su voluntad y en la palabra está en Lucas 18, el verso 18, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo? A sus discípulos. Miremos bien, esta palabra es tan importante para nuestras vidas. Tú y yo somos discípulos del Señor. Tú eres un elegido, tú eres una elegida de Dios. Tú no estás allí por casualidad, ni estás escuchando esta palabra en este día, tal vez te la enviaron, tal vez en algún momento alguien te la compartió, o tú simplemente activaste y empezaste a escuchar esta palabra. Hoy Dios quiere decirte, tú eres mi discípulo y un discípulo sigue al maestro. Así que escucha las palabras del maestro en este día, escucha las palabras que el Señor tiene para ti. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. ¿A quién le hablaba el Señor? A sus discípulos. El Señor le estaba transmitiendo a ellos 3 pasos importantes. Quería el Señor evidenciar un seguimiento allí, algo que el Señor venía a poner en el corazón de sus discípulos, algo que el Señor estaba allí trayendo, abriendo el entendimiento de cada uno de ellos. Porque nosotros en este mundo, ¿qué pasa?
miramos que cuando se excede el valor o el amor o el aprecio de algo, todo se distorsiona. Nosotros vemos este mundo que es sometido en el egoísmo, vemos este mundo desequilibrado en muchos aspectos, vemos entregas que son sin límite en situaciones, en afectos, en emociones, pero cuidando en sí lo que muchas veces se debe de cuidar. Cuando se desequilibra en nosotros ese afecto, cuando se desequilibra en nosotros ese amor y nosotros damos un amor desequilibrado, un amor allí, se puede decir, tendiendo a la idolatría, no se puede tener una entrega en otros aspectos. No se puede, quedamos incapacitados de amar o de podernos entregar porque nos apegamos desmedidamente a algo. Pero aquí, ¿qué pasa? El Señor viene a hablar a sus discípulos y les hace aquí una premisa muy grande y les dice, si alguno de ustedes, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir. Por eso la negación no es tan fácil. La negación es algo que te va a llevar a ti a la muerte misma de tus deseos, de tus anhelos, de lo tuyo. No es fácil la negación en medio de un mundo egoísta. No es fácil la negación en medio de un mundo donde todo rige por medio de un estándar de vida lleno de apariencia, por medio de un estándar de vida donde lo de cada uno prevalece, aún la supervivencia de cada uno prevalece. Por eso cuando el Señor les hablaba a ellos y les decía que iba a morir, que iba a entregar su vida, decían tal cosa no te suceda. ¿Por qué tienes que vivir eso? ¿Por qué vas a vivir eso? Pero ahora no conocían la entrega espiritual que venía, que el Señor mismo iba a entregar su vida a causa de que había habido una ruptura allí en Génesis. Había habido una ruptura y él tenía que enmendar y reparar aquello que se había roto. Era el Cordero que se iba a exponer. Por eso aquí el Señor le habla a sus discípulos y dice, tú quieres seguirme. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negar. Si alguno, o sea, voluntariamente. Si tú quieres venir voluntariamente y seguirme, debes de hacerlo porque te nace, porque tú quieres hacerlo, no porque te lo impongan, no porque te lo digan, sino porque tú quieres. Y todo aquel que en este mundo quiera seguir al Señor y negarse a sí mismo, será visto como una persona ridícula y hasta un tanto irresponsable. Pasará muchas veces por una persona que no tiene ningún afecto o ninguna situación, como se dice, como anhelando de este mundo. Pasará a ser una persona irresponsable en muchos aspectos. Y estas tres partes son sumamente importantes aquí y las vamos a desmenuzar para que miremos este versículo que el Espíritu Santo me lo daba y me hacía pensar en él y me mostraba el Señor aspectos de vidas y de personas que en algún momento no han podido pasar de cierto nivel. De este versículo tiene tres partes importantes y todas tres tienen una relevancia espiritual que muestra la primera parte. Si alguno quiere venir, es algo voluntario, muestra una actitud voluntaria para aquel que decide, sí, me decido por Dios, me decido al compromiso, me decido, Señor, por ti. Y esto no se lo hablaba al Señor allí a la multitud, se lo decía a aquellos que estaban allí, que le seguían, que le amaban, que estaban todos los días con él. Si alguno quiere, o sea, no se sienta obligado ni presionado, esto es totalmente voluntario. Si tú lo quieres, si tú te decides, no te voy a manipular, no te voy allí a forzar. Lo primero que hace el Señor frente a aquellos discípulos es romperle allí la estructura religiosa del forzamiento farisaico, del forzamiento religioso, de lo que ellos pudieron ver en el templo, de lo que ellos pudieron ver mucho tiempo atrás, antes, de aquella estructura eclesiástica del forzamiento. ¿Cuánto forzamiento se ha vivido en la iglesia? ¿Cuánto forzamiento? ¿Cuánto se puede forzar una vida para decir, mira, es que si tú no lo haces te vas a condenar, mira, es que si el infierno, mira que aquello, mira que lo otro? Pero es que Dios quiere no gente llena de miedo, sino gente llena de amor por Él, no gente que entre
al cielo llena de temor. No es que yo estoy aquí porque no quiero el infierno. No, yo estoy aquí porque es que el infierno, uy, no, terrible. Mejor me aguanto aquí. Por el infierno, no, yo no quiero el infierno. Las llamas, el gusano, todo lo que me han dicho, uy, no, qué terrible. No, el Señor quiere que por amor tú hagas lo que haces para Él por amor, o si no, no sirve, o si no es religión. No es ni porque te digan, ni porque te esfuercen, ni siquiera aún las estructuras religiosas que tú puedas tener en tu mente. No es que si no lo hago me voy a condenar, voy a perder la salvación, esto, si no lo hago, no, es voluntariamente. Y aquí le rompe el Señor esa estructura religiosa a ellos, porque cada palabra del Señor, ¿cuánto sabemos que cada palabra del Señor venía? Mira, yo te digo, si tú sientes muchas veces las palabras cuando las dan, los instrumentos que Dios toma y tú sientes que te traspasan el corazón, yo te digo que una palabra del Señor Jesucristo allí a ellos inmediatamente derribaba esas estructuras farisaicas que por años ellos habían vivido, que era lo que estaban enseñados ellos a ver en el templo, el forzamiento. ¿Cuánto forzamiento se ha vivido en la iglesia? Es que si usted no estudia, no puede servir. Es que si usted no hace este curso, no puede servir. Es que si usted no hace aquello, usted no puede. Es que si mire que aquello, forzamiento, yugos de hombres. ¿Cuánta estructura rompió allí el Señor? ¿Cuánto el Señor vino a hacer allí, a trabajar en el corazón de ellos? Para decirles, venid en pos de mí. O sea, el que le nazca, el que quiera. Es que si tú quieres, te conectas. Es que si tú quieres, le das clic a tu celular porque te nace. Es que si tú quieres, entras. Es que si tú quieres, entras al canal y escuchas la palabra. Es que si tú quieres, hazlo voluntariamente, que te nazca. Porque debe ser voluntariamente que te nace tener un encuentro con Él. Es que si tú quieres, oras. Si tú quieres, te postras delante de Él. Pero que nada sea forzado, que absolutamente nada sea por religión ni impuesto, porque ellos vivían muchas cosas. Si algo, cuando llegó el Señor Jesucristo, había y predominaba, era el fariseísmo, eran los herodianos, eran los escribas, pero más el fariseísmo, que era ¿qué? Un partido político. Entonces, el Señor quiere que voluntariamente, que de tu corazón, que de mi corazón, si alguno quiere venir en pos de mí, debes de hacerlo voluntariamente, debes negarte voluntariamente, debes amarme de tal manera que tú digas, Señor, esto lo dejo por ti, es que yo dejo esto por ti, Señor, porque te amo, voy a apartarme de esto no me sirve, Señor, yo no quiero más tener estas amistades que me llevan al mundo, yo no quiero más pelear, yo no quiero más contienda, Señor, yo no quiero más enemistad, yo no quiero más esto, yo no quiero más mentir, Señor, yo no quiero nada que me aparte de ti, quiero hacerlo voluntariamente, quiero amarte voluntariamente y seguirte completamente en amor, completamente en entrega, como un matrimonio. Así como un matrimonio, todo funciona en el amor, pero ¿para qué algo forzado? ¿Para qué seguir con algo que de pronto es forzado? ¿O para qué? ¿O porque toca? ¿O porque es el peor de los suplicios? Me casé porque no tenía ninguna otra salida, o lo hago porque este hombre al menos me va a suplir algo, o mira, voy a hacer esto, a vivir este matrimonio ya por mis hijos, lo voy a hacer ya por mis hijos, toca, ya no puede ser por mis hijos porque le quiero dar un hogar a mis hijos, ya no por más, no quiero seguir más, no es así, es por amor, porque un matrimonio siempre va a semejar a Cristo con la iglesia. ¿Y qué quiere Cristo? Una entrega voluntaria de su amada, una entrega de amor, una entrega que sea por amor. Por eso hay que pedirle al Señor, llena mi corazón de amor hacia ti. Yo quiero amarte, yo quiero seguirte porque te amo. Quiero voluntariamente todo lo que yo haga que no sea forzado, porque va a venir la queja, porque va a venir, ay, pero es que mira, no es como Marta allí y María. Marta forzadamente allí haciendo cosas para el Señor, pero sin corazón. Más María allí sentada a los pies del Señor con el corazón humillado. Pero Marta en el momento, ay, Señor, no tienes cuidado de mí. Mira cómo estoy aquí, sirva
y María allí no le importa nada, allí sentada, y yo sirviendo y sirviendo. De pronto has hecho algo en algún momento forzado. En algún momento has sentido que has hecho algo forzado, pues yo te digo, no es ofrenda grata delante de Dios. Nada forzado va a ser ofrenda grata delante de Dios. Todo lo que debemos de hacer debe de ser en entrega voluntaria totalmente porque le amamos. Y le amamos a Él y amamos lo que Él ama. Amamos lo que Él ama. Y lo que Él nos ha puesto a hacer es nuestro mayor deleite. Nuestro mayor deleite. Y si no es así, tenemos que revisar esa parte. Entonces vemos que cuando Jesús nació, ¿qué pasó? La religión era tal que los fariseos se habían convertido aún en un partido político. Por eso el Señor me hablaba y me decía el Señor, y es algo que Dios me impartía a mí, me lo mostraba. Toda iglesia que en este tiempo tenga mezcla con la política, tiene influencia de espíritu farisaico, me decía el Señor. Está mezclada con la levadura farisaica, que es la hipocresía. Toda iglesia que tenga una mezcla con la política, porque es que dos cosas no se puede servir a dos señores. Y lo sabemos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos querían ser un ejemplo, pero ellos imponían las cosas. Había que una hipocresía religiosa, porque ponían cargas pesadas sobre los hombros que ni siquiera ellos llevaban, o sea que ni ellos hacían. Que si decían oren, tienen que orar, ellos no lo hacían, más o menos así. O si lo hacían, se paraban para ser vistos por los hombres. Esa es la hipocresía religiosa. Por eso las cosas hechas en amor nunca te van a hacer una carga, nunca. Nunca te van a fluir porque tú amas, porque tienes una anchura de corazón para hacer las cosas en Dios y tú no estás esperando que nadie te lo diga, que nadie te force, que nadie te haga, porque lo estás haciendo porque le amas al Señor. Y hay tal gratitud en tu corazón que tu entrega va a ser voluntaria, que tu entrega va a ser en amor. Qué hermoso es cuando un esposo, una esposa se aman y su entrega es en amor, que no hay heridas, que no hay un forzamiento allí, hay una plenitud y una bendición de Dios en medio de un matrimonio que se ama aún con sus carencias, aún con sus debilidades, aún con sus torpezas, porque es que no debemos buscar la perfección, no debemos buscar y poner estándares, porque nos convertiríamos en ¿qué? En fariseos, porque ni siquiera nosotros podemos dar una perfección, ni el esposo ni la esposa, todos tenemos alguna cojera en alguna parte, porque somos carne y sangre. Entonces vemos como aquí en este sistema eclesiástico nace el Señor Jesucristo, nace allí y viene la luz llega al mundo, pero Él inmediatamente, el Señor, llama a sus discípulos y los saca de los templos. Es algo impresionante, o sea, algo que Dios sí que me ha hablado de ello, porque el Señor empieza el Señor a llevarlos hacia afuera, hacia donde Él les va a dar el entrenamiento, hacia donde Él los va a discipular, los va a capacitar, les va a enseñar, les va a hacer vivir, porque una cosa es la vivencia y otra cosa la información. Una cosa es lo que nosotros verdaderamente vivamos como hombres y mujeres de Dios, y otra cosa la información. Cuando se queda solo en información, pero no hay una vivencia, no hay una práctica, no hay verdaderamente un encuentro allí, una práctica. Entonces vemos cómo el Señor los lleva hacia afuera para que ellos empiecen a caminar a su lado y empiecen a seguir sus pisadas, a seguir sus huellas, a verlo como Él enseñaba con su vida, enseñaba con un ejemplo, enseñaba con su propia vida, con su propia entrega. No fue que el Señor dijo entréguese ni Él nos entregó. Lejos de la hipocresía religiosa estaba Cristo, muy lejos. Por eso no los llevó allí dentro de los templos, sino los sacó afuera. Y si bien allí dentro de ese sistema vemos que hay ovejas que aman al Señor y que están allí, pero ¿qué pasa? No crecen espiritualmente porque están bajo ese sistema. Y siempre vas a ver un estancamiento allí. Puede ser que aparentemente creciesen en cargos, en cosas, en las iglesias. Aparentemente creciesen, pero no es verdad.
podrán tener cargos, podrán decirle el superintendente, el reverendo, podrán decirle la líder de esto, aquella, la otra, pero sabes una cosa, espiritualmente están estancados, están bajo yugos humanos, no crecen espiritual, no pueden dar fruto. Nadie crece bajo yugos humanos. Solamente en la libertad del Espíritu se crece. Solamente bajo la libertad del Espíritu se crece rodeado. Cuando se es limpiado para llevar fruto. Cuando se es procesado para llevar fruto. Unas son las ramas de la higuera y otras las ramas de la vid. Solo se lleva fruto adheridos a la vid, pegados a la vid, no al sistema, adheridos a la vid de Cristo. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Debemos dejarnos limpiar de todo lo que pueda ser fariseísmo, de todo lo que pueda ser religión, para verdaderamente, voluntariamente, oír su voz y seguirle, oír su voz y negarnos. El resto no, el resto será una apariencia de negación, pero en el momento cuando venga la prueba, cuando venga el fuego, porque el fuego es el que prueba todas las cosas, resultamos que no damos fruto. Resultamos que nuestras respuestas son en amargura, que nuestras respuestas son en ira, son en contienda, que hay allí algo que se ha guardado por mucho tiempo. El que está adherido a la vida, adherido a Cristo, va a dar fruto, un fruto abundante, un fruto verdadero. Un fruto que lo va a llevar a evidenciar no solamente una vida en caminar el Señor, sino una negación también en su muerte, porque hubo una negación en la muerte, Él se negó, pero también hubo una glorificación en la resurrección. Por eso el Señor no los dejó allí en las sinagogas o bajo el Sanedrín, porque el Sanedrín era el que gobernaba esa sinagoga. Allá subyugarlos bajo el sistema eclesiástico. No, el Señor lo llevó a las playas, a las casas, a las plazas, a los montes, afuera de las cuatro paredes, afuera. Y si hay un tiempo como este, mis hermanos amados, se los digo en el nombre poderoso de Jesús, donde nosotros tenemos que evangelizar y afuera y empezar a usar muchas de las armas que el Señor nos presta o muchos de los vehículos que el Señor nos da para poder transmitir lo de Dios y transmitir su vida es afuera de las cuatro paredes. No es dentro de las cuatro paredes, aunque nos dé lugares para reunirnos, puede darnos muchos lugares, pero no es enfatizados en adornar el lugar, en ver el lugar, sino en afuera, en el templo del corazón verdadero, del ornato del corazón, de muchas personas, familias que necesitan la restauración, que tienen el enemigo dentro de la casa, que Satanás está saqueando los hijos dentro de la casa. ¿Por qué Dios va a las casas? ¿Por qué el Señor se mete en las casas? Yo quedo maravillada de eso. Quedo maravillada cómo Dios hace, pero mire, eso es en un abrir y cerrar de ojos, empieza Dios a hacer, porque Él quiere trabajar en las casas, en los hogares, en las familias, sacarlos del sistema eclesiástico, sacarlos de aquello en lo cual se han metido en su cabeza, la forma religiosa, para él entrar verdaderamente y ser Señor, ser Rey de un corazón, para ordenar lo que tiene que ser ordenado. Por eso el Señor lo llevaba como fuera de las cuatro paredes. Pero hay quienes aparentemente quieren seguirle, y muchos le seguían ciertamente, pero en la realidad fueron pocos los que quedaron, simplemente aquellos discípulos. Muchos aparentemente le querían seguir y muchos estaban allí atentos a él, pero aún estaban atados en la religión, aún estaban allí, no pueden dejarlo, tienen que permanecer allí porque sienten que están fallando en algo si no están allí. Y ya no es el tiempo, mis hermanos, del engorde congregacional, de reciba y usted no fructifique ni yo fructifique, porque si algo nos demanda Dios en este tiempo es el fruto, si algo nos demanda Dios es el fructificar, es en este momento el llevar una palabra verdadera en una vida, en un testimonio real, en un testimonio que permanezca, en un testimonio vivo, real.
de una vida verdaderamente que profesa de Dios, ama a Dios, sirve a Dios, pero vive a Dios, vive a Dios, vive en humillación, vive en quebrantamiento, que permanezca allí el tiempo que sea, si es necesario, humillado delante de la presencia del Señor, ordenando la casa. ¿Dónde nos metió el Señor en este tiempo? ¿Y a dónde otra vez vuelve el Señor? Otra vez, mira, cuarentena, otra vez para las casas, otra vez. Porque hay algo, hermanos amados, se los digo en el nombre poderoso de Jesús. Hay algo que Dios quiere trabajar en las familias. Hay algo que Dios quiere trabajar en los jóvenes y es en el corazón, en el corazón. En el corazón romper paradigmas mentales, romper estructuras eclesiásticas en la mente, romper muchas cosas, formatos en nuestra mente. Mira cuán gloriosas son las ministraciones aún. Yo miro y doy gloria a Dios, porque hermanos amados, siento la impartición del Espíritu Santo sobre vidas que aún me buscan y me hablan y me dicen, pastora, es que mire esto, jóvenes aquí, un joven, una jovencita, que se han querido suicidar, uno está en Chile, la otra está en México, y cómo Dios ha venido a hacer en sus vidas, cómo Dios ha venido a sacar eso de sus mentes, hermanos amados, cómo Dios ha tocado y están a kilómetros de distancia, hermanos, porque el Espíritu de Dios no tiene límites, porque Él quiere usar tu boca, Él quiere usar tu vida, Él quiere usar tu casa, Él quiere llenarte a ti, tú que estás allí y estás escuchando esta palabra de Dios. De pronto esto pueda chocarte porque en algún momento tú piensas, no, pero es que así es y así me lo enseñó mi papá y mi mamá y yo vengo del catolicismo y es que es así es y yo creo que si yo no me congrego en tal parte o en tal denominación o yo voy a tal lugar, estoy pecando contra Dios y me voy a condenar. Yo te digo, no. Conoce a Jesús, conoce a Cristo. Él nazca en tu corazón y Él te pondrá a pastear, alimentarte de los pastos donde Él quiere llevar, donde Él te pondrá a pastear y te llevará y te ayudará en muchas cosas que el Señor quiere llenar. Y hablo a aquellos que puedan estar escuchando este audio en este momento, en el canal, en este momento. Entonces el Señor, ¿qué hacía? Llevaba a Jesús la palabra viva. Él era la palabra, la palabra viva. No era que recitaba un versículo y ya no, lo vivía. La vida estaba en Él es la vida. Impresiona la manera como el Señor da la palabra de Isaías 61 dentro del templo. No la da ni en una playa, ni en el monte. En el monte da la palabra allí de las bienaventuranzas, la da en el monte, que es el carácter de Cristo, las bienaventuranzas. Cómo Dios da esa palabra y la traza a sus discípulos y cómo le habla de ese carácter tan glorioso. Pero esta palabra de Isaías 61 la da dentro del templo, porque es en ese lugar donde venía la libertad, porque allí era donde estaban cautivos. No la dio en otro lugar, la dio dentro del templo. Y si tú lees Isaías 61, el ministerio del Señor Jesucristo, porque en ese lugar no había libertad. No había libertad en un templo, no había una palabra de Dios verdadera, sino solamente información, no había espíritu en la palabra antes de que llegara Cristo. Cuando llega Cristo, llega la luz y las tinieblas retroceden. Allí solo había ¿qué? Opresión, solo había opresión, mandatos, letras sin espíritu. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, llega la evidencia. Y Él da esta palabra de Isaías 61 en medio del templo para que escuchen, para que todos escuchen. Y allí es donde el Señor empieza a sanar en el día del reposo. Empieza el Señor a mostrarles que hay algo más allá, que es la preeminencia del amor, que había algo más allá que todas las tradiciones y todo lo que pudieran decir. Y en Romanos 8:8 dice, no debáis a nadie nada,
sino el amaros unos a otros, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. ¿Cuánto tuvo que el apóstol Pablo hablar? Romanos 8 es de la vida del Espíritu, porque la iglesia que habitaba en Roma era una iglesia que estaba bajo ese poder eclesiástico. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si tú amas verdaderamente, si hay un fruto en tu vida de amor, no va a haber hipocresía en ti, no va a haber ni siquiera mentira, no va a haber nada en tu vida que contrarreste el Espíritu de Dios, la preeminencia del amor. Y vemos al Señor cómo empieza a manifestar todo su amor sin importar nada. Ni siquiera el Señor se medía si era samaritano, si era griego, si era sirofenicia, si venía de Siria. Nada. Empieza el Señor a impartirse de una manera gloriosa, gloriosa, de una manera donde Él nos está enseñando. Y le enseñó a aquellos discípulos. El Señor se encuentra allí cuando Él viene y llega, se encuentra que con la rigidez religiosa, con la estrechez, con la dureza de los fariseos, con el juicio implacable de la imposición sin vida ni espíritu. Y suelta esta palabra de Isaías 61 de libertad. Y la verdad, hermanos amados, creo firmemente que muchos ojos fueron abiertos ese día. Ese día muchos ojos fueron abiertos, velos cayeron en medio de ese templo. En ese mismo momento cadenas cayeron, porque es que Isaías 61 es el ministerio del Señor Jesucristo, y Él al soltar esa palabra vino una libertad gloriosa, algo poderoso, que es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Él no quiere más ni un ápice de religión en nosotros, no lo quiere, no lo quiere, no lo quiere. La religión no va a dejar que tú crezcas. Escúchalo bien, escúchalo bien. La religión son dogmas que te van a llevar a creer que tú agradas a Dios por lo que tú hagas, por lo que tus esfuerzos humanos. Y no es así, es por el sacrificio de Cristo en la cruz. El único sacrificio aceptado es el del Señor Jesucristo. Por eso, si hay algo que impide que nosotros le sigamos voluntariamente, es la religión. Si hay algo que impedía que Israel fructificara, es la religión. Que pudiera ver verdaderamente a Dios como el Dios libertador, tener ojos abiertos, oídos abiertos y una boca verdaderamente para confesarle con el corazón. No que de boca le confesara y de labio le confesara, pero su corazón estuviese lejos de él. No, el Señor no quiere, Él está hastiado de la religión, hastiado de los formalismos religiosos, de los forzamientos. Dios no quiere nada forzado. Dios quiere tu amor, que tú le ames, que tú le sigas porque le ames, que tú te dispongas a Él. Que no digas será mañana, será pasado, será después y te pase el tiempo de los frutos. Porque cuando se pasa el tiempo de la fructificación, entonces el Señor te dejará de lado y cogerá a otra persona. Porque se te pasó el tiempo de la visitación. Porque no te diste cuenta de la visitación del Señor. Israel no se dio cuenta de la visitación y el Señor lamentó, hizo un lamento. Un lamento hizo el Señor, porque Israel no pudo ver quién estaba allí en medio de él. Estaba ciego, no pudo verlo. Porque ¿qué hace la religión? Nos enceguece, hermanos, nos deja ciegos. No podemos tener un corazón agradecido en medio de la religión. No podemos ver en nuestro hermano algo bueno, algo que vale en medio de la religión. Siempre vamos a estar viéndole la cojera, el señalamiento, el punto negro en la pared blanca. Nunca vamos a poder ver
las cualidades, las virtudes, los dones, las cosas maravillosas, las capacidades ungidas, el servicio, todo lo que Dios da, porque no se valora, no se valora ni siquiera en el hogar o en el matrimonio, el aporte, sea mínimo. Porque cuando hay religión no se valora nada, no se agradece nada, no se valora. Hay un estándar religioso muy alto, que es inalcanzable allí. Y la carne y la sangre, forzado allí, forzado, se forza. No es que lo tengo que alcanzar, y Dios no quiere ese forzamiento. Entonces en ese momento, cadenas cayeron, vendas al instante, la presencia de Dios en este lugar. Oh, qué diferencia es tan grande, qué diferencia cuando aquellos que le seguían al Señor querían estar a su lado porque le amaban, porque veían el amor en él. Diferencia total a la rigidez farisaica. Diferencia total a aquellos que implantaban de pronto la ley forzadamente para intentar que se cumpliese obligatoriamente allí, forzando y sin amor. Y llega Cristo, lleno de amor, lleno de virtud, y los llama a ese discipulado y los llama para que les sigan. Pero hay algo que les dice: voluntariamente entréguese, voluntariamente síganme porque me aman, síganme porque me aman. Si en algo tú has visto que soy valioso para ti, sígueme, sígueme. Entonces el Señor miraba allí cómo sus discípulos empezaban a tener conjeturas en su mente: podremos, no podremos, seguiremos al Señor. Pero el Señor, cuando llena de amor nuestro corazón, nos hace allí, mira, yo te digo, derretir delante de su presencia. Sí, Señor, te seguiremos, te seguiremos. Esa parte allí donde el Señor le habla, dice la segunda parte, la primera parte: si alguno quiere venir en pos de mí, voluntariamente. Niéguese a sí mismo voluntariamente. Voluntariamente debemos negarnos a lo nuestro. Es voluntariamente que tú tienes que trabajar dejando la mentira. Es voluntariamente que tú tienes que trabajar y crucificar tu carne. Es voluntariamente que tú tienes que negarte a ti mismo. Pero la negación no es fácil si lo miramos en nuestra carne. Porque si fuese de pronto, niéguese a su esposo, niéguese a su prójimo, niéguese al que le hace daño. No, sería muy fácil. Pero niégate a ti mismo, eso es lo duro, a nosotros mismos, a lo que nos gusta, a lo que nosotros tenemos que renunciar, a lo mío, a mi posición, a mi orgullo, a mi altivez, a lo que yo pienso muchas veces. Porque es que lo que yo digo todo no es ley y tengo que meditar y tengo que callar muchas veces y aceptar que mi hermano tiene la razón. Tengo que tener la humildad de recibirlo, de que muchas veces no soy yo la que todas me las sé, no es mi hermano el que todo se la sabe, sino que necesito doblarme, necesito humillarme, necesito negarme, negarnos a lo que nos gusta, negarnos a lo que queremos, a lo que esta carne nos demanda. Esa es la negación, negación a lo que esta carne te pida. ¿Qué te puede pedir la carne a ti? ¿Qué me puede pedir a mí? En un momento dado de desilusión en un hogar, cuando tú sientes que estás agobiada, cuando sientes que no puedes más, te puede pedir un adulterio, te puede pedir, pero mira, quiérete a ti misma, mira a este hombre, cómo te mira, este sí vale la pena, este sí te cuidaría, en cambio ese otro no te cuidaría. No, a eso me niego, no carne, no te doy lo que tú quieres. ¿Tú quieres adulterio? No, no te lo voy a dar. Me niego a ello. Ahora me niego a mí misma, me niego, me doblo delante de Dios, humillo mi vida, humillo mi corazón, por amor a Dios, por amor, por entrega al Señor, entrega absoluta a Él. Por eso nosotros tenemos que mirar que el camino angosto cada vez se hace más angosto. Y cada vez tú y yo sentiremos el camino más angosto. Sentiremos más la demanda. Porque hay demanda, no solamente las bendiciones del reino, hermosas, las promesas, todo, no, hay una negación, hay una renuncia, hay una entrega total, hay una entrega
de corazón, Señor, me entrego a ti porque te amo, porque quiero seguirte y me niego a todo lo que es la carne, a lo que estoy enseñada, a defenderme, a gritar, a alegar, a hacer el show, a todo eso. Me niego a mis pataletas, me niego a manipular, me niego a mis iras, a mis contiendas, me niego, Señor, a la carnalidad. Aquí ellos se tenían que negar a todo lo que ellos pudiesen ver en su carne y tomar su cruz y seguirle. Entonces, esta primera parte, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La segunda, tome su cruz. Y la tercera, sígame. Tome su cruz, toma lo tuyo, toma tu yo. Su cruz, su significa tuyo, mío. Habrá momentos donde el Señor permitirá que alguien te ayude a llevar tu cruz, como Simón de Sirene en algún momento le permitió al Señor, le ayudó al Señor. Fue puesto allí para ayudarle un momento. Dios permitirá que alguien te ayude por un momento, te ayudará, pero no por todo el tiempo te ayudarán. Habrá momentos donde tú sentirás la cruz pesada y hay cosas que tú tienes que vivir solo. Hay cosas que por más que tú quieras, Dios no permitirá que nadie te ayude o que nadie esté allí presente, ni siquiera tu esposo o tu esposa. Hay situaciones, hay quebrantamientos, mis hermanos amados, que solamente tú lo puedes vivir y ni siquiera tú, así tú le expliques a tu esposo, mira, es que yo me siento así, mira, es que estoy así, me siento quebrantada en este aspecto, en esto. Puede él angustiarse, puede él venir, ir, traer, moverse, pero eres tú la que siente o eres tú, varón de Dios, el que siente. Y tendrás que vivirlo solo, porque la cruz la debemos de cargar nosotros solos. Esa cruz para poderle seguir, esa cruz con negación, y es más fácil cargarla negándonos que cargarla nosotros allí, creyendo que la podemos cargar, porque no es así. Es allí en la necesidad de Dios, Señor, ayúdame con esto. Señor, ayúdame a entregarte este carácter, Padre, no lo quiero, no lo quiero en mi vida. No quiero más esto, Señor, que me hace quedar mal todo el tiempo, que me lleva a deshonrarte, Señor, que me lleva, Señor, a desfigurar tu imagen, Señor. Esta incredulidad, Señor, esta prepotencia, esta soberbia, Dios mío, ayúdame, Señor. Yo necesito tu ayuda. Necesito que tú me ayudes a cargar esta cruz, Señor. Y puede ser que Él por un momento venga y te ayude y te ayude a sobrellevar y te diga, mira, sigue el camino por donde yo voy. Yo la llevé por ti, ahora te lleno de mi amor para que tú también lleves esa cruz y te sientas que estás siendo participante de ese camino, de ese camino, de ese camino de entrega, ese camino angosto donde ya no cabemos con nuestras maletas, donde no cabemos con nuestro equipaje, donde no cabemos con nuestro orgullo, donde ya no cabemos con nuestras opiniones. Ay, es que me parece tanto que es que debe ser así, que debe ser así. Ay, si yo fuera la pastora haría esto, haría aquello, haría lo otro, yo haría. Muchas cosas pensamos hacer, pero cuando nosotros ya nos dejamos llevar por el Espíritu, es necesario que sea el Espíritu quien haga. Si yo fuera el pastor, haría esto, haría aquello. Hay mucho equipaje aún, mucha opinión aún, muchas cosas que pensamos de pronto que podríamos hacer en nuestras fuerzas. Pero el Señor quiere que por el Espíritu Él sea el que haga las cosas. Ya ese equipaje nuestro no cabe allí. Ya ese equipaje lo tenemos que dejar de lado para poder entrar por el camino que cada vez se va haciendo más angosto y te vas sintiendo más liviano y sin tanto apego a este mundo como empezamos la palabra, por los apegos, esos apegos que nos llevan a retroceder, esos apegos que nos dejan paralizados. Mira, un sueño que Dios me daba, y lo voy a contar aquí brevemente. El Señor me dio un sueño donde yo veía jóvenes,
veía muchas personas por un camino y en ese camino ellos tenían adherido a su carne, a sus miembros, tumores de carne. Literalmente eran tumores de carne grandes que les colgaban como pesas, pero estaban adheridas a su carne y ellos no podían caminar. Y había un muchacho tan desesperado por esa cantidad de tumores que tenía en su cuerpo que no podía caminar, que él quería quitarse la vida. En ese momento aparecen unos animales que eran una especie como llena o perros así salvajes que venían y perseguían a esas personas olfateándoles la carne que les colgaba porque querían devorarlos. En ese momento el Señor me decía, ayúdalos. Y yo empezaba a sacar de mi bolso un bisturí de cirujano y empezar a amputarle todos esos tumores. Pero era con tal delicadeza, mis hermanos, que eso es lo que me impacta del sueño, que yo no quería dañar ningún órgano, que no fuera que en el momento de la cirugía yo me llevase alguna arteria, algún nervio o algo en algún momento. Era tan delicado que en el mismo sueño yo reconocía la importancia y el cuidado que debía de tener de hacerlo cuidadosamente, que debía de hacerlo porque ese bisturí tenía un filo miel tremendo. Entonces, delicadamente yo empezaba a hacerlo y aunque me llevaba tiempo hacerlo, él quedaba libre de aquellos tumores. Pero era necesario que él también tuviese paciencia y esperara porque estaba lleno de ansiedad y de angustia. Y en ese momento esos animales eran como especie de llenas, se le tiraban encima a aquellos tumores y los devoraban. Pero este muchacho quedaba libre. Y la palabra, mis hermanos, que salía de mi boca, que yo sé que no era yo, sino era el Señor en mí, era, ahora sígueme, ahora sígueme. Entonces, por eso esta palabra cobra vigencia en este momento. ¿Por qué? Porque la carne no nos deja muchas veces avanzar en lo de Dios. La carne no nos deja avanzar en lo de Dios. Y hay muchos que tienen cosas adheridas en su carne. Ahora hay que cuidadosamente, como Dios dirige, porque es muy importante que Dios sea el que dirija, que Dios sea el que haga, que Dios sea el cirujano, que Dios sea el que nos guíe, porque uno se puede llevar algún miembro del cuerpo, puede dañar la obra de Dios, la puede dañar al intentar quitar lo que sobra. Nos podemos llevar algún órgano. Entonces es tan importante. Y luego ahí sí el Señor le decía, porque era Dios quien le hablaba y le decía, ahora sígueme, sígueme. Hay impedimentos y si tú ves en ti mismo esos impedimentos de la carne, o tú ves algún hermano tuyo que tiene esos impedimentos, sé restaurador, ten misericordia. Yo sentía la lucha de ese muchacho que él quería hasta quitarse la vida, él quería, ya no quiero seguir más este camino, ya no quiero más. Quería quitarse la vida, quería desistir, porque eso es quitarse la vida, desistir, ya no sigo más, ya doy luchas en esto y no sigo más. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros tengamos ese corazón de restaurador, esa disposición y ese cuidado, ese esmero para hacer las cosas de parte de Dios con total entrega al Señor, pero también con una prudencia, con una sensatez, que no dañemos, el cuerpo, que no lo dañemos. Entonces les cuento este sueño porque ahorita me lo trae el Espíritu. Y me levanté esa vez, fue hace como unos 15 días que el Señor me dio ese sueño. Y sentía de Dios un quebrantamiento y yo decía, Dios, ponlos en mi camino, ponlos. Yo quiero, Señor Dios mío, porque después era otra muchacha y había muchas personas enfermas. Y yo le lloraba al Señor y le decía, ponlos en mi camino para ayudar. Y ciertamente Dios ha puesto gente en mi camino. Y sé que Dios va a hacer una obra perfecta porque Él es el cirujano perfecto. Y sé que Dios es un Dios restaurador, un rey poderoso, que Él está haciendo esa obra y que vienen tiempos de mucha restauración, que no lo podemos hacer con dureza,
que no lo podemos hacer con lo nuestro, con nuestra fuerza. Esa era otra cosa que pasaba en el sueño, que en el sueño yo recordaba algunas instrucciones que aprendí en cirugía de cómo manejar el bisturí, que el bisturí no se le apoya el peso de la mano, sino que el bisturí se eleva la mano a 45 grados, el brazo, para no descargar el peso de la mano. Y hermanos, se los digo delante de Dios, que me está aquí, estamos delante de la presencia del Señor. Yo no recordaba eso, yo no recordaba esas instrucciones, yo no recordaba eso que aprendí en la universidad de cirugía, yo no recordaba eso, pero Dios sí me lo recordó en el sueño me lo recordó, que no se puede, un cirujano nunca va a descargar el peso de su muñeca sobre el bisturí, sino que va a ser con tal cuidado. Así es la restauración, así es la obra de Dios. Nosotros no podemos meterle la mano a la obra de Dios. Es el Señor quien lo hace, es el Señor quien dirige y quien es el que guía y el que hace la obra. Por eso nosotros aún en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos tenemos que orar, ir a Dios, recibir las estrategias de Dios. Digo esta palabra, no la digo, la hablo, la callo, mejor me callo, mejor no digo, mejor enmudezco. Muchas veces hay palabras que matan, que hieren, que lastiman, que acaban, que dividen. Tenemos que ser sumamente cuidadosos con la obra de Dios porque no es nuestra obra, no es lo mío, no es mi iglesia, no es lo que yo hago, no es mi ministerio, es la obra de Dios, es lo que Dios hace. La iglesia es de Dios y todos daremos cuenta por la parte que nos fue encomendada, por lo que el Señor nos encomendó. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que el Señor quiere que nosotros nos neguemos de tal manera que nosotros podamos tomar nuestra cruz, todo lo que nosotros pensamos que es nuestro yo, mis decisiones. Tome su cruz, es enfático, sígame, siga mi camino de muerte y de vida, de resurrección. Por eso es que no hay una victoria verdaderamente, no hay una gloria verdadera sin cruz, sin una muerte. Entonces, tenemos que crucificarlo nosotros mismos. No esperes que nadie te diga, oye, mira, crucifica tu temperamento, mira, ¿por qué te portas así? Porque eso es de niños, hermanos, eso es de niños. Que esté encima, hermano, mire, hermano, ¿usted por qué hizo esta pataleta? Mire, hermano, ¿usted por qué? Eso es de niños. Eso, ¿sabes una cosa que me ha enseñado el Señor? Y me ha dicho el Señor, en las obras de la carne no pierdas el tiempo. Avanza, avanza, no pierdas el tiempo, porque el tiempo no está para perderse, y menos en las obras de la carne. Cada uno de nosotros tenemos que luchar una batalla, tenemos que crucificar nuestra carne, nuestra total rendición completa, hallar verdaderamente la vida real que es en Cristo. Recordemos, no hay gloria sin cruz. Si no nos sometemos, si no sometemos todo lo nuestro, si no le seguimos voluntariamente me dispongo, voluntariamente hago, voluntariamente, nadie más puede tomar mi cruz, ni mi esposo, ni mis hijos, nadie, mira, ni tu esposa, nadie. Un día tú vas a estar frente al tribunal de Cristo y tú no vas a poder decir, espere, Señor, yo llamo a mi esposa, es que ella era la que oraba. No, espere, Señor, yo llamo a mi esposo porque es que él era el pastor, yo era simplemente la esposa del pastor y le arreglaba su ropita y lo acompañaba. Espere, no, venga por el nombre en el tribunal de Cristo, frente a frente, vamos a hablar tú y yo. Este es el propósito que yo di para tu vida. Ahora tú me respondes por esto, lo que yo te encomendé, lo que yo te di a cuidar. Cada uno tenemos una parte y debemos de reconocer lo que debemos hacer, tomar conciencia, que el Señor, que el Espíritu Santo nos cree una conciencia de responsabilidad, de entrega voluntaria, de asumir lo que Dios quiere que nosotros asumamos, que nadie puede tomar la cruz por nadie y llevarla. De pronto, por un momento, nos podrá ayudar
alguien que Dios ponga, por un momento nos podrá ayudar. Aparecerá un Simón de Sirene en algún momento como ayudó al Señor Jesús. Habrá quien Dios permita que ayude por un momento, pero no por todo el tiempo. Eres tú solo, soy yo sola, somos cada uno de nosotros como discípulos del Señor, como hijos de Dios que tenemos que afrontar y crucificar, rendir completamente para hallar. Cuando nosotros nos rendimos completamente, ahí es cuando tú hallas la vida real. Ahí es cuando tú te sometes verdaderamente, ahí es donde tú hallas verdaderamente lo de Dios. Ahí es donde Dios te puede verdaderamente entregar y puede ser confiable, confiable, confiable a lo que el Señor te va a encomendar. Si te va a revestir del Espíritu Santo de Dios, vas a ser confiable, porque ya fuiste capaz de renunciar a ti mismo, a ti misma, para seguirle por amor, por amor. Por amor, ellos vivieron el despojamiento. ¿Qué vivieron los discípulos? Por amor la renuncia, por amor la cruz, por amor con todos sus defectos, con todo lo que vivieron, con todo lo que ellos pudieron tener. Por eso el Señor, siendo el Hijo de Dios, el Rey, siendo lleno de poder, de autoridad, nunca los desechó, nunca los desechó. Ni viendo, ni siquiera al mismo Judas le dio la oportunidad hasta lo último. Nunca los desechó, los mantuvo allí. Ya cuando el Señor le dice a Judas, bueno, ahora sí, apártate y haz lo que tienes que hacer. Pero de repente, allí, Dios a cada uno les sobrellevó, les toleró, lleno de amor. Era el amor mismo. Por eso el Señor solo va a llenar vidas totalmente vaciadas, porque Él no va a derramar de lo suyo si tenemos aún cosas de nosotros mismos allí. Totalmente vaciadas, que hayan vivido verdaderamente allí el misterio del vaciamiento. Eso es un misterio, hermanos. Que hay un proceso de vaciamiento que hasta que Dios no te desocupa, no te llena, no te llena. Dios no te llena. Podrás semejar y tú puedes, mira, hay gente que aparentemente pareciese que tiene, que está llena, pero no está llena, porque fruto no hay, fruto no hay. Y Dios nos manda a mirar el fruto, no a mirar los dones, a mirar el fruto. Entonces, que amen solamente vidas vaciadas, que amen hacer la voluntad del Señor, aunque padezcan, aunque tengan que padecer, aunque tengan, mire, que ser humilladas, que servir, que humillarse, que estar allí, Dios es el que está viendo. A esas es el que el Señor va a llenar. A esos son el que el Señor se va a acercar y decir, ven, tú, te voy a llenar. Aquellos que se niegan a sí mismos por amor a su nombre, aquellos que lo entregan todo. Y yo le doy gracias al Señor por esta noche. Bendigo al Señor por esta palabra, porque el Señor quiere cada vez más que nosotros entremos en una dimensión donde Él pueda completamente llenarnos, completamente, que verdaderamente le sigamos voluntariamente, que nunca te sientas forzado, que verdaderamente lo hagas porque le amas, porque le necesitas, porque quieres seguirle. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida, Señor, porque tú nos redarguyes a cada uno de nosotros. Tenemos nuestras luchas, Padre. Todos, no hay ninguno, Señor, que lo hagamos, que lo hayamos ya alcanzado y tú lo sabes, Señor. Por eso venimos delante de ti humillados, Señor, dándote gracias, Señor. Queremos seguirte por amor, Señor, amarte, llénanos de tu amor, danos de tu amor para seguirte y también para que haya esa negación total, porque hay un poder en la negación cuando en realidad, Señor, nos negamos, verdaderamente encontramos tu vida. Aquel que pierde su vida hallará la tuya, lo dice la palabra, Señor. Por eso queremos hallar la tuya, Señor, hallarla, vaciarnos de nosotros mismos de tal manera, Señor, que nada de lo nuestro, Señor Dios mío, cobre más vigencia que lo tuyo, que lo tuyo. Perdónanos todo el tiempo que hemos puesto lo nuestro por encima de ti. Y todos te pedimos perdón, yo la primera en este momento.
Perdónanos, Señor. Cualquier momento, Señor, que hayamos puesto lo nuestro por encima de ti. Llévanos a ser cada vez más un pueblo de entrega, Señor. Yo quiero ser una mujer más entregada. Quiero ser una mujer más sometida a ti. Quiero ser, Señor Dios mío, de aquellas, Dios mío, que dejan todo, todo por ti, Señor. Más y más amarte. Sé que mis hermanos también lo anhelan y lo desean. Ayúdanos, Señor. Y pedimos esa ayuda al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Graba esta palabra, Señor, en nuestro corazón y que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente a todos. Mil bendiciones en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.